esta palabra, capacitor. Sin embargo, también se le conoce como condensador. Son estos dispositivos. Estos son solo algunos de los que existen, porque hay pues una gran variedad, pero por ejemplo los que vamos a usar nosotros pues serían estos en futuros proyectos. El que está en la parte de arriba, que parece como una lentejita de color café, ese pues se llama capacitor o condensador cerámico. Su símbolo es este, está del lado izquierdo. Dice que es no polarizado. Eso quiere decir que se puede poner de cualquier forma, no importa, eh, ya sea que la terminal, la patita más larga la pongamos en positivo o en negativo, no importa, va a trabajar bien. Y este que tiene como forma de barril de color negro se llama condensador o capacitor electrolítico. Y este dice que es, bueno, este es su símbolo, y el símbolo indica que es un condensador polarizado. Pues eso lo que me está diciendo es que debo de tener cuidado a la hora de hacer la conexión, porque si lo coloco mal pues podría dañarlo, o incluso podría dañar el circuito si lo llevo a colocar mal. Por eso que hay que tener cuidado de esto. Y en el exterior, bueno, tiene una banda gris y unos signos menos. Eso nos va a indicar que es el lado negativo. Y después, bueno, una de las, o la principal función, mejor dicho, de un capacitor es almacenar carga, como lo dice aquí. Bueno, la pregunta dice cómo almacena la carga el condensador. Y abajo nos dice, para almacenar la carga eléctrica utiliza el condensador dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctrico o aislante. Bueno, y aquí tenemos alguna imagen, bueno, un par de imágenes de lo que nos menciona, donde las dos láminas, bueno, en este caso serían las que están en color más oscuro, y el material dieléctrico sería el que está en el centro, de color verde. Este sirve como aislante para que una lámina con otra no tenga contacto. Después dice, estas placas son las que se cargarán eléctricamente cuando lo conectamos a una batería o a una fuente de tensión. Esta es la única forma de cargar un condensador, o quizás también lo podamos cargar con otro condensador, pero que ya esté cargado previamente. Para el caso de, pues, de un capacitor electrolítico, como les mencioné antes, de este tipo, sí habría que tener cuidado a la hora de hacer este paso, a la hora de cargarlo. Conectar positivo con positivo y negativo con negativo, es decir, se hace una conexión en paralelo. Después dice, las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, que bueno, dentro de una fórmula la carga se representaría por una letra Q, y dice después, pero con distintos signos, una positiva y otra negativa. Esto es porque en una placa habrá carga positiva o protones, y del otro lado habrá carga negativa o electrones. Deben de existir estos dos elementos, los protones y los electrones, para que pueda haber flujo de corriente eléctrica. Después dice, una vez cargado ya tenemos entre las dos placas un, una DDP. Eso quiere decir una diferencial de potencial o tensión, y estará preparado para soportar esa carga cuando lo conectamos a un receptor de salida. El receptor puede ser un foco o un motor, o incluso una resistencia. Este DDP, la diferencia de potencial, es la lectura que nos da el multímetro o voltímetro en este caso, porque vamos a medir voltaje cuando colocamos un terminal, por decir el positivo en el terminal positivo del capacitor, y la punta negativa en el terminal negativo del capacitor. Ahí nos va a dar un voltaje o esa diferencia de potencial que existe entre las dos placas. Si conectamos las puntas intercambiadas, no importa, nos va a seguir dando el voltaje. Lo que va a suceder es que va a ser un voltaje negativo, pero
el valor va a ser el mismo, igual la unidad. Mira, aquí les tengo un pequeño video donde muestra cómo se hace ese proceso de carga y descarga. ¿Sí se está escuchando bien, chicos? Sí, profe, sí se escucha bien. Vale, gracias, Christopher. Este, ahí va, le voy a poner play. Bueno, el video no únicamente tiene música como para ambientar la animación. Lo que estamos viendo es el proceso de carga y descarga del capacitor. Pues para cargarlo, el primer paso pues sería, como lo vimos al principio de la imagen, y me voy a regresar, sería conectarlo a una batería. En cuanto el capacitor esté cargado al tope de su capacidad, pues el flujo de electrones ya no va a circular a través de él, se va a detener. Eh, y el siguiente paso que estamos viendo aquí es el paso de descarga, donde se le conecta un foco directamente y vemos pues que el capacitor se descarga, lo hace muy rápido, eso es normal, ya que eh, la función del capacitor no es mantener la energía constante como lo haría una batería por un periodo largo, lo hace por periodos cortos. Aquí podemos ver que tal vez pasan un par de segundos mientras que el capacitor se descarga y el foco se apaga, pero tenemos también una ventaja que se carga muy rápido, mucho más rápido que una batería. Bueno, dentro de las funciones que tiene en un circuito, pues sería esa, que se cargue y descargue muy rápido cuando el circuito pues tiene, digamos, una variación en el voltaje. Esa sería una de las funciones del capacitor que compensa esa variación. Y después pasamos a lo que les había mencionado antes, donde por ejemplo ese que parece como una lentejita, el que tiene el 224, el capacitor cerámico, pues no tiene polaridad. Sería de este tipo que está de color morado las letras. Dice: los no polarizados se emplean en circuitos de corriente alterna. Esto es porque la corriente alterna pues varía de sentido, de polaridad. No tiene una polaridad fija, por lo tanto estos son empleados ahí. Después dice, por ejemplo, los capacitores electrolíticos, que sería que parece un cilindro, se emplean en circuitos energizados con corriente directa. Esto es porque siempre tenemos un polo positivo y uno negativo. Es por eso que aquí es donde se emplea este capacitor, ya que si lo conectáramos a corriente alterna, ese cambio de onda que se tiene, pues lo podría dañar. Después dice conexión, la conexión negativa se identifica con uno o varios signos menos. Aquí lo podemos ver de color gris del lado izquierdo, y se identificaría la conexión negativa de este capacitor. Y bueno, si digamos que se llegara a dar el caso que lo conectamos mal, aquí tengo otro video donde muestra qué es lo que pasa cuando se conecta mal un capacitor. Miren, pues ahí vimos qué fue lo que le pasó a ese condensador.
precisamente porque se conectó mal, simplemente pues explotó, ya que los electrones circularon de manera incorrecta. Por eso que hay que tener cuidado a la hora de hacer la conexión, sobre todo de estos. Con estos que parecen como una lentejita, los cerámicos, pues no hay que tener ese cuidado, ya que están diseñados para trabajar, pues ya sea polarizados directa o indirectamente. Y también otra parte, bueno, complementando el video que les mostré primero respecto a la carga y descarga del capacitor. Aquí tengo un, un diagrama donde R1 representaría la resistencia de carga porque está conectada en serie con la batería y el capacitor. Aquí hay un circuito en serie de resistencia 1 con capacitor y batería. Esto sería para nosotros cargar el capacitor, bueno, para hacerlo a modo de práctica. Y del otro lado tenemos resistencia 2 en serie con el capacitor. De esta línea que vemos aquí acostada, pues se conoce como conmutador de dos polos, porque hace contacto aquí, y si cambiamos de posición haría contacto de este lado y se desconecta con R1 del primer circuito. Y ahorita les voy a mostrar un video, más bien un circuito, una simulación de un circuito que tengo, donde muestra eso. Esta resistencia que vemos aquí sería R1. Esa está conectada directamente, bueno, aquí no es una batería, es esta fuente de energía, pero tiene la misma función y va a suceder lo mismo. Aquí en cuanto yo energice, miren aquí, este es el voltaje del condensador. Si pueden ver, bueno, va subiendo. Si yo cambiara el valor de esta resistencia, si pusiera un valor muy alto, miren, bueno, debería de subir más lento. Debería de subir más lento. Ahorita que llegue a la unidad del volt, vamos a anotarlo, porque ahorita está, bueno, de hecho ya se está anotando, está tardando mucho. Aquí está cargando milivolts apenas, todavía no llega ni al volt. Esto es porque cambié el valor de esta resistencia. Miren, ahorita pues apenas va a llegar a los 30 milivolts. Voy a bajar el valor de la resistencia para que los electrones puedan fluir más rápido. Podemos ver cómo se carga mucho más rápido. Y esta resistencia que está del lado izquierdo es la resistencia de descarga. Esta, pues si varío su valor, también va a descargarse más rápido o más lento el capacitor. Ahorita, para que ya no se me siga cargando, puedo apagar la fuente de energía. Miren, y se empieza a descargar porque tiene este diodo conectado directo al capacitor. Este diodo está pues descargando el capacitor. Esa sería pues la otra función. La primera pues sería cargarse y lo hace muy rápido, y la otra sería descargarse. Este capacitor entrega energía pues en ciertos momentos de que el circuito lo requiera, pero como les decía, esto nada más es una pequeña simulación para ver cómo se carga y cómo se descarga. Si yo varío el valor de esta resistencia, se va a descargar mucho más rápido. Miren, aquí ya está avanzando más rápido. Y si lo cambio, si lo aumento, se descarga pues más lento, y podemos ver que incluso tarda un par de segundos o tal vez más en bajar apenas 0.01 volts. Esto es porque aumenté el valor de esta resistencia, pero si la bajo, lo va a hacer más rápido. Bueno, sí, ya se nota un poco que está avanzando más rápido. Igual la podría bajar para
para verlo mejor. Y también, bueno, aquí como les decía, este voltímetro me marca el voltaje del capacitor. Podemos ver que ya está en 1.74 volts y el diodo pues ya casi se apaga. Si lo quisiera volver a cargar, tendría que conectarlo a una batería o a una fuente de energía en este caso. Y ya se carga nuevamente. Miren aquí lo que acaba de pasar. Le está llegando demasiada corriente al diodo. Y aquí me acaba de arrojar un mensaje. Me dice la corriente a través del LED es de 60.2 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperes. Esto es porque esta resistencia pues es una resistencia de protección. El valor es muy bajo, apenas 10 ohms. Necesito subir el valor para que la proteja, para que proteja, mejor dicho, al LED. Y miren, ya desapareció ese mensaje que tenía antes. Esta es la función de esta resistencia. Digamos que si no la tuviera, por ejemplo, voy a ponerle valor de 0, como si no tuviera ahí la resistencia, y se me acaba de quemar el LED. Si vieron ahí, se quemó. Esto es porque pues excedió la carga que soporta el LED y pues explota de inmediato. Esto es porque no tenía la resistencia de protección. Mírenlo, cambia el valor de la resistencia de protección y el capacitor continúa cargándose. Esto es porque el LED pues está protegido mediante esta resistencia. Voy a bajar el valor nuevamente para que vean. Miren, ya explotó otra vez. Pues estas simulaciones pues son muy útiles, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia. Aquí se puede practicar pues con los valores, ir jugando con ellos para que vean cómo se comporta todos los componentes que estemos usando en el circuito. En este caso pues es un circuito sencillo, básicamente es un capacitor que estamos descargando y descargando. ¿Sí se entendió, chicos? Ahí esa parte. Sí, maestro, sí se entendió. Gracias, Christopher. Los demás también. Sí, profe. Vale, gracias, Manny. Bueno, aquí ya sería todo en esta parte. Nada más les quería mostrar ese circuito, que es este mismo. Igual ya si ustedes quisieran hacerlo en un simulador, en el celular o en la computadora, pues les envío el diagrama para que lo hagan y pues que vean cómo se comporta el capacitor. Bien, el capacitor pues al funcionar, digamos, se podría considerar como si fuera una batería hasta cierto punto, porque pues digamos que se descarga muy rápido. Esa sería la diferencia contra una batería, pero como sabemos, las baterías se pueden conectar en serie, en paralelo. Lo mismo sucede con los capacitores. Aquí por ejemplo tenemos un diagrama de unos capacitores en serie en la parte de arriba y podemos calcular dos valores. El primero sería la tensión total, o lo que es lo mismo el voltaje. Cuando están conectados de esta forma, miren, solo hay un cable por el cual puede circular la corriente y se tienen que conectar signos opuestos de los capacitores. En un principio pues el primero sí estaría positivo del capacitor con positivo de batería, pero los que siguen son signos opuestos, perdón. Si pueden ver aquí es menos más, y este último capacitor ya estaría negativo con negativo con la batería. Entonces aquí tenemos tres capacitores en serie y aquí nos dice que la tensión total es la suma de las tensiones de los condensadores. Por ejemplo, si la batería me entrega 10 volts, el voltaje total
sería el mismo que, el que está utilizando cada capacitor. Bueno, pongámoslo en 9 para que sea más fácil. Cada capacitor, digamos que tendría 3 volts, serían 3, 3, 3. Es el mismo voltaje de la batería y así es como se suma su voltaje. La capacitancia, pues es este valor que vemos aquí. Por ejemplo, este tiene 47 microfaradios. Esta es la capacitancia de este en específico. Y esta es la fórmula. Esta fórmula que está aquí de color verde es esta misma. Aquí se hace una división con el valor de cada capacitor, de su capacitancia, vaya. Aquí por ejemplo el 0.1, el primero, microfaradios. Esta letra que parece como una M manuscrita es el prefijo de micro, y la F mayúscula son los faradios. Los faradios es la unidad con la que se mide el valor de los capacitores. Entonces el primero es de 0.1 microfaradios, el segundo es de 0.2 microfaradios, el tercero de 0.3 microfaradios. La fórmula es así: 1 sobre el valor del capacitor más 1 sobre el valor del capacitor. Así se hace con todos los capacitores que se tengan. Y aquí del lado derecho del signo igual ya se hicieron todas las divisiones y se sumaron después y dio como resultado este valor, que es 1 sobre 18.33 por 10 a la 6. El siguiente paso sería quitar este 1 de aquí para dejar solo la capacitancia total, como aquí se muestra, y el resultado final sería este: 0.055 microfaradios, o lo que es lo mismo, 55 nanofaradios. Esto del micro y nano son prefijos que se usan cuando los valores son muy pequeños. Aquí por ejemplo este valor, si lo quisiéramos nosotros escribir sin el prefijo micro, sería 0. Sería 0.0000, serían 4 ceros y después 55. Esos serían los faradios. Y si tuviéramos el nanofaradio o esta lectura escrita sin el prefijo, pues sería lo mismo, porque esta es una equivalencia. Igual sería 0.4 ceros y después el 55. Pero pues se usan los prefijos precisamente para escribir más rápido esas cantidades grandes, aunque bueno, grandes por la cantidad de números, porque en realidad son cantidades muy pequeñas. Todas estas valen menos de 1. Y otro tipo de conexión de los capacitores, pues sería una conexión en paralelo. Aquí las cosas pues cambian un poquito. Miren, aquí el voltaje nos dice que es igual al de la batería por estar conectados en paralelo. Aquí ya, a diferencia de la conexión en serie que vimos antes, aquí solo hay un camino para que circule el flujo eléctrico. Aquí tenemos dos. Aquí sale uno de la batería y pues aquí es el polo positivo. Sale un cable. A este cable se pueden conectar todos los capacitores, siempre y cuando estén con el terminal positivo hacia ese mismo lado. Y del terminal negativo de batería sale otro cable. Igual aquí se pueden conectar todos los capacitores que tengamos, siempre y cuando tenga el terminal negativo hacia ese mismo lado. Y el voltaje que cada uno va a tener va a ser el mismo de la batería, porque es una conexión en paralelo. Por ejemplo, si la batería tuviera 12 volts, el capacitor C1 también tendría 12, el C2 también 12, el C3 también 12. Aquí el voltaje es el mismo para todos los componentes que estén conectados. Y la carga total de los capacitores conectados en paralelo pues es más sencilla que la anterior. Aquí únicamente se suma su valor. Si se fijan, los valores de cada uno es lo mismo:
0.1, 0.2, 0.3 y 0.1, 0.2, 0.3. Es lo mismo. Acá dio un valor muy pequeño, que sería 0.00055 faradios. Está muy por debajo del 1 o de la unidad. Aquí se suman, nada más se suman los valores de cada uno. En este caso la suma total de estos sería 0.6 microfaradios. Aquí no hay